Malhut. Malhut es el reinado, la materia. El arquetipo de esta facultad es el rey David, Melech David. Es la última de las Sefirot, representando la terminación y culminación de la creación. Sin embargo, es importantísimo saber que Malhut es la espalda de Keter. Por tal manera, para hacernos entender, usualmente solemos decir abajo Malhut, arriba Keter, pero tal arriba y tal abajo no existe. Malhut es la revelación del reinado de Dios. En cuanto a la fisiología humana, la energía de Malhut está contenida en los órganos reproductivos femeninos. Se le da la correspondencia de los pies. Malhut es considerado un principio femenino, es la parte receptiva. Se beneficia de ese flujo espiritual, de la energía espiritual que emana desde arriba. Malhut devuelve lo que ha recibido de una manera más completa y refinada. En la unión del hombre y la mujer, el hombre entrega cientos de millones de células espermáticas, de las que solo una logrará fusionarse con el núcleo del óvulo femenino. Entonces de pronto aquí preguntan, ¿y cuando hay gemelos? Cuando hay mellizos, aunque sea un embarazo gemelar, de idénticos o no, es una sola alma la que está presente. Cuando son gemelos, el alma se divide en dos cuerpos. ¿Por qué? Porque es un alma de una altura elevada. La misión que viene a cumplir en la tierra, en Malhut, es bastante grande. Necesita albergar dos cuerpos. Por eso es una sola alma. Y a partir de ese óvulo fertilizado, la mujer entregará en retorno un niño completo. Entonces, por su lado, Serampín y Malhut son dos personas divinas que actúan independientemente. Ya sabemos muy bien que Serampín son las 6 Sefirot inferiores sin meter Malhut. Malhut se manifiesta como ley oral, como la plegaria y como la emuná. El Zohar enseña que la ley escrita, es decir, la Torá, corresponde al Parsuf de Serampín. Y la ley oral corresponde a Malhut. Si bien la ley escrita es la fuente primaria de todas las leyes y todos los elementos de la espiritualidad, esta pues le falta una guía clara con respecto a cómo efectivizar esas leyes. Y ya sabemos todo lo que eso implica, porque la Torá está escrito a nivel Shat. Va a necesitar esa interpretación de los sabios. Es preciso decirles acá, yo no le doy consejos a nadie, ni le digo a nadie qué hacer. Yo revelo los secretos del cielo. Tal vez cuando uno está enseñando y está haciendo algún shiur o algo, puede hablar como de una forma imperativa, puede ser, pero nada de las palabras que yo puedo enseñar en un shiur ha sido ni de siquiera deducción propia, ¿sí? Tal vez, pues sí procuro bajar lo máximo a las palabras, bajar el lenguaje, porque si yo les voy a decir a ustedes Serampín, Malhut, Gad, Keter, Galgatá, y no me voy a bajar, y Putzin Abdikarbinuta, y un montón de palabras que nadie va a entender, pues no estoy haciendo nada. Entonces yo lo que procuro sí es bajar el lenguaje, pero siempre ceñida a la interpretación de los sabios, ceñida a la Torá, al Talmud, al Midrash, al Zohar, a los Seferim sagrados, ¿sí? Y a las palabras de los Mekubalim. Ninguna interpretación es propia. Ninguna interpretación es propia, ni es algo que yo creo, ni que me aconsejas, ni que tú piensas. No, yo no pienso nada. Yo interpreto, yo les bajo el lenguaje, yo me leo los libros, yo compro los libros, yo recibo enseñanza con maestros, yo he hecho mis estudios y yo se los transmito a ustedes.
porque como les he dicho, debemos llenarnos, pero para poder seguir llenándonos debemos vaciarnos. Y yo necesito vaciar todo el conocimiento que voy adquiriendo y que he adquirido durante años para que pueda seguir llegándome más. Si yo me quedo con ese conocimiento, hasta ahí llegué. Además de ponerlo en práctica, ¿no? Que es otra cosa fundamental. Si unimos la ley escrita con la ley oral, tenemos una combinación perfecta. La ley escrita presenta el pasuk, el versículo, y la ley oral lo expone, lo explica. Así podemos ver que todas las leyes pues se hallan esbozadas con pocas palabras de la ley escrita. Comenzamos a percibir la ley oral con un profundo respeto. ¿Por qué? Por los innumerables tesoros que nos da. Malhut, como la ley oral, se presenta como la consumación de Tiferet, es decir, Zeir Anpin, la ley escrita. Porque Tiferet hace parte de Zeir Anpin. Si Tiferet no es todo Zeir Anpin, pero hace parte de Zeir Anpin. La ley oral entonces descubre esas conexiones profundas entre las diferentes partes de la ley escrita. Por esa razón es que debemos cumplir las mitzvot de la Torá a través del sabio consejo de la ley oral. Aquí muchas personas entonces preguntan, ¿y dónde está eso escrito en la Biblia? Bien, hay muchos, de hecho, lo que los sabios enseñan y la ley oral, como les vengo diciendo, es esa exégesis que los sabios hicieron en el tiempo de la ley escrita. Entonces, independientemente que algo no se encuentre de forma literal en el Tanaj o en la Torá, no quiere decir que no esté ahí. Por ejemplo, todas las personas creen en el libre albedrío y esas palabras libre albedrío no aparecen en ninguna parte en la Torá ni en el Tanaj. Como libre albedrío, tal cual, esas dos palabras no. Sí, por supuesto, vuelvo y les digo, la exégesis que hacen los sabios nos han llevado a esa verdad de fe, ¿sí? Que es el hecho que el bien y el mal existen, que hay bifurcaciones, que hay decisiones, que el hombre elige, porque todo eso está explícito de una manera shat, literal, en la Torá y en el Tanaj. Pero las dos palabras libre albedrío no aparecen siquiera en la Torá ni en el Tanaj. De hecho, por eso es que han surgido y surgen tantas sectas y tantas falsas religiones, porque si se intenta seguir cualquier mitzvah de la ley escrita sin ubicarlo en su relación con las otras partes de la ley escrita, como se explican en la ley oral, pues eso puede llevar a serias distorsiones, porque de hecho en los shiur de la lista de reproducción secretos de los libros de la Biblia como tal, porque la idea es terminarlos todos, no está terminada esa lista de reproducción. En varios de los libros ahí yo les he mencionado, por ejemplo, cuando dice, el cojo no puede entrar al templo. Y ya se ha explicado ese sot. A partir de la Torá sabemos qué hacer, pero traducir ese conocimiento en acción requiere de la plegaria. Podemos estudiar y ser expertos en la ciencia de cómo buscar una vida espiritual, pero solamente mediante la plegaria y la tefilá a Dios podremos ser dignos verdaderamente de comprender, de internalizar ese alcance de nuestros estudios. Sé que ya algunas personas de pronto están en el nivel de comprender que Dios, el Eterno, el Ein Sof, no necesita de nuestras plegarias. También creo que a este nivel de esta lista de reproducción están al nivel de comprender que oramos para cambiarnos a nosotros mismos. Pero debe hacerse. Es decir, a alguien que comienza, no se le puede explicar ni decir que la tefilá es para sí mismo, porque cambia completamente la percepción. ¿Para qué oro si no es para Dios? Al Eterno nosotros debemos ascender a través de la plegaria, buscar, caminar a Él a través de la plegaria para que Él descienda y encontrarnos en algún punto. Pero ese trayecto se debe hacer.
Eso se debe hacer, ya que la plegaria es el complemento perfecto de la Torá. Al orar para alcanzar la capacidad de cumplir con la Torá, es posible ascender a planos espirituales más elevados, planos desde los que se podrá alcanzar mayores y más profundas percepciones de la divinidad y además planos en los que el Eterno se va mostrando de diferentes rostros, nos va mostrando sus diferentes parsufim, sus diferentes rostros. Ustedes, yo sé, tengo la fe, sé que ustedes ya ven al Eterno diferente a cuando comenzaron hace muchos años algunos a estudiar los secretos del cielo. Es decir, ya no es Dios allá y yo acá, ni es esa imagen infantil que muchas personas tienen del Eterno, ni es simplemente Dios. Ya es diferente porque ya Él ha ido mostrándoles sus diferentes rostros. Al punto, algunos puede que de hecho ya estén en la comprensión de entender al Eterno, de entender a Dios como el Ein Sof, como ese infinito, ¿no? Malhut viene siendo y facilitando la revelación del reinado de Dios porque es esa sefirá a través de la cual podemos interactuar con el reinado de Dios. Cuando Dios nos envía Shefa, abundancia, y nosotros reconocemos que ella proviene de Dios, ese reconocimiento demuestra nuestra sumisión a su reinado. De esa manera nos transformamos en el factor esencial para la revelación de su Malhut. Participamos en esa relación dinámica y eso pues requiere que tomemos todo lo que hemos recibido y lo retornemos al Creador de una manera más completa. Cuando hacemos las tefilot, oramos, pedimos y hacemos de pronto itbodedut, esa plegaria ya con nuestras propias palabras, pedimos cosas para nosotros o pedimos que se nos quiten los obstáculos que estén impidiendo que recibamos las bendiciones que Dios ya nos dio, que es la manera más perfecta de pedir algo, teniendo la intención en lo que queremos específicamente. Cuando pedimos a Dios que haga cosas por nosotros, hay también etapas y niveles, porque al principio hay ese cierto distanciamiento, pero ya cuando se va avanzando se llega a entender esas oraciones de petición como una comunión con Dios, esa conexión que hay y entender esa conexión que hay entre el Ein Sof y nosotros como su creación. Y de igual manera y de hecho de forma más fácil y más rápida podemos ver manifestadas nuestras peticiones. Por supuesto, si sabemos persistir, nuestras plegarias serán aún más fácilmente respondidas. Esto lo aprendimos en Parashat Vaet Hanan. Es ahí cuando aprendemos a gobernar y aprendemos a vivir aquí en Malhut como verdaderos reyes. Y dejamos de pedir desde la carencia, dejamos de entender y de vernos como víctimas, como los pobrecitos, como los que vinimos a este mundo a sufrir. Y empieza otro nivel de agradecimiento, de gratitud infinita, de ver en toda situación una enseñanza, un aprendizaje, una lección. Aprendemos a gobernar. Aprendemos a dar el 100% y así de hecho empezamos a recibir el 100%. Porque el rey no anda pendiente que el pobre le dé. El rey da, es el perfecto proveedor. Cuando nos comportamos de esa manera, por supuesto que gobernar en Malhut será sumamente más fácil. Rabbi Natán explica que Zeir Anpin y Malhut comprenden juntos las 7 sefirot inferiores. Zeir Anpin sabemos que son las 6. Hesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od y Esod. Y Malhut dan 7 sefirot inferiores. La Torá es llamada 7. En Mishle, capítulo 9, pasuk 1, dice, ha tallado sus 7 columnas, refiriéndose a ¿qué? A la Torá. También la tefilá, la plegaria, es llamada 7. Como en Tehilim 119, pasuk 164. 7 veces al día te alabo. Así que la Torá y la plegaria representan cada una, cuando están unidas, la estructura de las 7 sefirot de Zeir Anpin y Malhut. Miren qué perfección.
Les recuerdo que en este año que está siendo grabado este audio, 2023, es un año 7, es un año de perfección. Mucho cuidado con lo que consumen en las redes sociales. A veces uno pasa y ve títulos de videos que este año será un año de escasez, de peligro. Todo lo contrario, es un año perfecto. Es el número 7. Recuerden que ustedes crean su realidad, tanto dominando su diálogo interior, controlando su nefesh, dominando sus pensamientos, teniendo cuidado con estos, y con la boca, en la forma en la que nos expresamos y hablamos. Por eso, de hecho, otro concepto fundamental de Malhut es la emuná. Emuná es fe. La fe se basa en la idea de que existe algo que trasciende mi conocimiento. Sé que muchas personas lo saben, pero lo voy a explicar igual. La fe vista desde los secretos del cielo no es la fe ciega, no es por fe me salvo, por fe creo, por fe esto, es que por fe no. No es esa fe infantil. La emuná nos habla de un nivel de entrenamiento. Hemos escuchado decir, cada persona tiene una medida de fe, es decir, una medida de entrenamiento, tiene una medida de secretos del cielo que recibirá durante su vida, tiene una medida de lo que debe hacer para adquirir ese conocimiento y poder utilizar su medida. También sabemos que con fe, con emuná de un granito de mostaza, podemos hacer que una montaña se mueva. Entonces, con la fe, con el entrenamiento del tamaño de un granito de mostaza, podemos hacer que una montaña se mueva. Yo les he contado en varias ocasiones que hace muchos años, muchos, yo solía decirle a Dios, igual, todavía lo hago, pero no con la misma intensidad y persistencia que lo hacía en esos años anteriores. Yo le decía al Eterno siempre, te entrego todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Y todo comenzó con unos números, bueno, no es el momento, algún día les contaré esa historia, y fue cuando empezó a despertarse todo un conocimiento que de una u otra manera yo había adquirido, había leído en libros, estando en el colegio, y empecé a unir los hilos, a atar cabos, y llegué nuevamente a donde tenía que llegar, que eran los secretos del cielo. Pero lo pedí mucho, lo pedí aún sin saber qué estaba pidiendo. Soy muy sincera, no sabía qué pedía, pero sí sabía que tenía esa sed de Dios. Por eso en estos días alguien comentaba en alguna parashá, ponía como que una carita de lágrimas y decía, entiendo la mitad, casi no entiendo. Yo le decía, no te desanimes, no se desanime, porque por el solo hecho de desear aprender, por el solo hecho de desear conocer de Dios, el que busca ya encontró. Por el solo hecho de buscarlo, ya el alma empieza a despertar las luces superiores de su alma. Se empiezan a despertar las luces superiores de su alma. Entonces no desfallezcan. Cuando no entiendan algo, en algún momento les va a llegar ese otro conocimiento que ustedes van a atar cabo y va a hacer clic. Entonces se llena el corazón de asombro, y eso es hermoso. Cuando llegan esos momentos, esas chispas de iluminación, les llamo yo. Mencionábamos el habla hace un momento, de que eso crea nuestra realidad, que la palabra crea nuestra realidad, y resulta que el habla también se encuentra relacionada con el concepto de Malhut. De hecho, la correspondencia de la sefirá de Malhut a nivel rostro, teniendo en cuenta solamente el rostro, es la boca, porque es el órgano creador. Por ejemplo, ninguna persona puede liderar ni gobernar sin poder hablar. Aquel que rectifica su habla adquiere la capacidad de lograr un contacto íntimo con Malhut, con la divina presencia, con la Shejiná de Akadosh Baruj Hu. Esto está en Likutei Moharan 1.2.1. Malhut, representado por la boca, es ese punto a través del cual se canalizan
hacia abajo los más sublimes pensamientos. Luego estos pensamientos son revelados en este plano físico. Aunque yo no conozca los pensamientos de otra persona, sus pensamientos se pueden revelar a través del aspecto de Malhut, tal cual es percibido en la forma en la que habla, en la forma en la que se expresa. Malhut representa entonces esa culminación de todo proceso del pensamiento. Por eso desencadena nuevos pensamientos. Así como Adán es ese paradigma de los hombres, Eva es el paradigma de las mujeres. Javá tiene la connotación del habla, como en el pasuk del Salmo 19, capítulo 19, pasuk 3, que dice: noche a noche expresa Yehavé conocimiento. Javá, es así el habla de Malhut, perfecciona al hombre, lo diferencia de los animales. El hombre es el único ser en toda la creación que tiene el poder del habla. Uno de los significados básicos del hombre, Adam, es Dom, que significa silencio. Esto se refiere al silencio del pensamiento meditativo, a la actividad del pensamiento antes de ser expresado. Java, entonces, es el habla creativa que surge de ese profundo silencio de la meditación. El Rebbe Nachman enseña que la palabra Otzar, con la que se compara a la mujer, también significa tesoro. El tesoro inherente a la mujer es el temor de Dios. Como dice en Isaías, capítulo 33, pasuk 6, el temor a Dios es su tesoro. Pues el que carece del tesoro, del temor a Dios, no puede pasar por las puertas de la Kedushá, de la santidad. Y esto puede verse también a partir de la correlación de la mujer con Sefirá Malhut, que corresponde al temor, ya que Malhut es la puerta del temor a Dios. El Ari enseña que todos los olamot, los universos, están en un estado de continua dinámica, de movimiento. Cada punto en el tiempo es diferente, porque momento a momento el equilibrio de energía en cada olamot, en cada olam, universo, está cambiando constantemente. Rabbi Natán agrega que debido a esto el arrepentimiento es efectivo para todos, porque en cada momento trae una nueva vida. Es aquí cuando hablamos que nadie puede hablarle ni recordarle a otra persona que antes hiciste esto. Tú en tal año, acuérdate que hiciste esto. Ahora te crees muy santo. Ahora quieres... Esa persona, además de estar haciendo la Shon Hará, está hasta calumniando. Porque lo que usted debería contestar si eso le llegara a pasar es: no era yo en ese momento. Es decir, no era usted con el nivel de conciencia que hoy tiene, porque su yo está en el presente. Entonces, no fue usted quien cometió esas transgresiones, porque en ese momento usted tenía otro nivel de conciencia. Pero usted ha logrado lo que muchos no. Ha estudiado los secretos del cielo, ha encontrado a Hashem, lo ha buscado y lo ha encontrado. Lo ha encontrado porque lo ha buscado. Entonces usted no es la persona de ayer, ni siquiera la de hace un instante. Porque mientras la persona estudia los secretos del cielo, hace sus plegarias, estudia la Torá, evoluciona cada momento. Deja de ser el yo anterior en un momento. Y hay que evolucionar de tal manera que cada vez que alguien se vea con usted, tenga que volver a conocerlo. Eso es maravilloso. En el cuerpo de la mujer ocurren los cambios más singulares, más continuos. Por ejemplo, el ciclo menstrual afecta tanto el cuerpo como los estados mentales y emotivos de la mujer. Las diferentes etapas representadas en Malhut, que son la infancia, la madurez, el matrimonio, el nacimiento de los hijos, toda esta parte material, todo lo manifestado, corresponden a los niveles de cumplimiento de buenas acciones por parte del hombre. Es decir, que va a surgir la manifestación según lo que hacemos. Hashem envía abundancia, Shefa, al mundo, a Malhut, de acuerdo con los esfuerzos del hombre para alcanzar su Da'at, su conocimiento.
Si el hombre utiliza todas sus fuerzas en el cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos, Hashem entrega una gran shefa, una gran abundancia. Pero si el hombre comete averot, la shefa es retenida o es enviada en demasía y derivada por senderos tortuosos y callejones hacia el Yetzer Hará. Por tanto, no podemos juzgar como buenas acciones a una persona que tenga shefa, que tenga abundancia, solo por lo que vemos, porque esa demasiada abundancia también puede estar derivada hacia callejones, hacia el Yetzer Hará, hacia la inclinación al mal. Esa inclinación al mal penetra en Malhut y extrae la shefa, la abundancia para sí mismo. Hashem no lo permita. La palabra hebrea para mujer es nekva. Sus letras representan los 3 estadios del desarrollo femenino. Ketaná, que es la infancia, la niñez, niña. Nahará, de Num, pubertad. Y Bogeret, de la Vav, madurez. La letra final de nekva es la letra Ei. Representa la letra final del tetragramaton. Sefirá de Malhut siempre está cambiando, siempre está en movimiento. Cuando Malhut alcanza el nivel de madurez y cohabita con Seirampin, desciende la shefa, desciende la abundancia. Entonces todos gozan de salud, de prosperidad, de ese sufrimiento pues desaparece de la faz de la tierra cuando se consiga eso, que Malhut alcance el nivel de madurez, es decir, esta dimensión. ¿Qué quiere decir? Cuando se aumente el nivel de conciencia, pero a un nivel colectivo, cuando el inconsciente colectivo logre trascender, logre avanzar de nivel de conciencia y cohabite con Seirampin, la parte mental, la parte psíquica, el mundo astral, otra dimensión. Cuando haya esa cohabitación, desciende la abundancia, desciende la shefa, y aquí aclaro que shefa, abundancia, no es solamente dinero, es todo, salud, prosperidad, cero sufrimiento. En el siguiente shiur continuaremos con Malhut, secretos del cielo.